péndulo físico que está en la guía, lo que vamos a hacer es hacer oscilar un cuerpo con una determinada geometría, que nos va a permitir esa geometría calcularla por tabla, de forma teórica, la inercia experimental, y después representarla o determinarla a través de hacer oscilar el cuerpo y tomar las mediciones de los periodos de oscilación del movimiento armónico simple que realice nuestro cuerpo rígido, que va a estar conformado por una barra y un conjunto de 4 pesas. Lo que vamos a tener va a ser un cuerpo cualquiera, esto aplica para cualquier cuerpo, va a estar agarrado sobre un determinado punto, que no va a ser el centro de masa. El centro de masa va a estar desplazado respecto al punto de rotación o de oscilación. Y lo que va a hacer es que el péndulo, que va a ser un cuerpo cualquiera, va a tener una distribución de masa dando un centro de masa en un determinado punto. Ese centro de masa nosotros vamos a suponer que se encuentra concentrada toda la masa. O sea, todo el peso del cuerpo concentrado en este punto. Por lo tanto, vamos a tener que la masa por la gravedad va a ser la fuerza del peso, que cuando nosotros lo saquemos del equilibrio, va a ser la fuerza restitutiva que lo trate de llevar a la posición de equilibrio. ¿Cuál va a ser la posición de equilibrio? La línea entre el punto de suspensión y el centro de masa en la vertical, ¿no? O sea, este es el cuerpo que vamos a estudiar. Si nosotros lo desplazamos para un costado, ¿qué va a buscar? Ir al equilibrio. ¿Está? Recién estaba, ahí está en el equilibrio. Este no es el equilibrio. ¿Está? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es desplazarlo a un determinado ángulo respecto a su vertical. ¿Está? Desplazar la línea imaginaria que va desde el punto de suspensión hasta el punto del centro de masa. ¿Está? Soltarlo y hacerlo oscilar. ¿Está? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí? Entonces lo que vamos a tener nosotros van a ser dos ecuaciones, ¿no? Una va a ser el torque respecto al punto de rotación, va a ser igual a menos mg por el radio. ¿Qué es radio? El radio vendría a ser la distancia o el brazo de palanca de la fuerza peso proyectada de forma vertical, y sería de forma horizontal la distancia entre el punto de rotación y la proyección de la fuerza de aplicación, que sería el peso. ¿Está? ¿Hasta ahí se sigue? O sea, el brazo de palanca del peso no es este, porque la fuerza del peso no hace que el cuerpo rote. Lo que hace el peso acá es hacer que oscile. ¿Está? Por lo tanto, la fuerza del peso es vertical, a lo mismo que la línea imaginaria de equilibrio, ¿no? Y después vamos a tener una segunda ecuación que ustedes conocen, que el torque es la inercia por la aceleración angular. ¿Está? Esta aceleración angular, ¿cómo es? Cuando yo mi cuerpo lo tengo oscilando. No es constante. ¿Eh? Varía. Variando. ¿Varía la velocidad? La aceleración angular igual. ¿Y la aceleración angular también? Sí, porque el torque del peso no es constante. ¿Por qué? Porque va a ir variando mi longitud R, ¿no? La fuerza que genera el torque va a ir variando, por lo tanto se va a ir variando la aceleración. La aceleración, que es en la mayoría de los casos, que la genera una fuerza. Si esa fuerza es variable, la aceleración es variable. ¿Está? Entonces lo que vamos a tener, igualando los torques de ambas ecuaciones, vamos a tener que la inercia por la aceleración angular que sufre mi cuerpo es igual a m menos mg por r. El menos, ya se lo dijo Federico,
es porque el torque del peso, ¿no? En este caso, va en sentido opuesto al movimiento, ¿no? Trabajando un poquito con el vector R, fíjense que acá lo tengo dibujado, el vector R va a ser la distancia del centro de masa respecto a mi punto de rotación por el seno del ángulo que yo lo estoy deformando, ¿no? Este ángulo es variable, ¿no? Entonces, no vale lo mismo el ángulo en esta posición que en esta, que en esta, que en esta. ¿Está? Mi ángulo va a ir variando en función del estado del cuerpo en ese momento, ¿no? Trabajando un poquito con las ecuaciones y considerando que los desplazamientos angulares son chiquitos, estamos hablando lo mismo que vimos para la experiencia del péndulo en el laboratorio 1, que estábamos trabajando con una pequeña oscilación. Hacemos la misma simplificación, el seno de θ es aproximadamente θ, llegamos a esta expresión. Despejamos el seno y nos queda que la inercia, trabajando un poquito y despejando la inercia, es la masa por la gravedad por la distancia del centro de masa por el ángulo sobre la inercia, ¿no? La inercia del cuerpo, la aceleración angular. Lo mismo, trabajando y conociendo que la aceleración angular es la derivada segunda de la posición angular respecto al tiempo y reordenando mi ecuación, llego a la ecuación de segundo orden que veíamos hace un ratito, en donde la solución ya la conocemos, ¿no? Es una ecuación cerebral del tipo donde este término va a ser mi velocidad angular al cuadrado, mi velocidad angular al cuadrado, o mi frecuencia angular, y pasamos a la siguiente filmina. Despejando mi velocidad angular o frecuencia angular, tenemos que es la raíz de la masa por la grado por la distancia del centro de masa dividido la inercia, que inercia es la que ustedes van a calcular por tabla del cuerpo. Vamos a obtener el periodo. ¿Está? Acuérdense que vimos hace un ratito el periodo era 2pi sobre la frecuencia angular. Entonces, despejando la frecuencia angular acá y reemplazándola por el término que acompaña el θ en mi ecuación diferencial de segundo orden, tenemos que la inercia experimental va a ser la masa por la gravedad por la distancia del centro de masa por el tiempo al cuadrado, que este tiempo es el periodo de oscilación del cuerpo, dividido 4pi cuadrado. ¿Hasta ahí me siguen? Con esta presión ustedes van a calcular el periodo. ¿Está? Entonces, bueno, vamos a ahondar un poquito en el detalle del cálculo del centro de masa. Esto ya lo vieron ustedes, ¿no? Fíjense que acá lo tengo dos masas, una masa arriba y tres masas abajo, ¿no? A ver si hay un ojo igual. Ahí lo tenemos configurado diferente, ¿está? ¿Por qué hacemos esta salvedad? Porque nosotros tenemos que tomar el centro de masa positivo para alguno de los dos lados, o para abajo o para arriba, ¿está? Cuando determinemos las distancias de 1, de 2, de 3 y de 4. Ustedes se acuerdan de fórmula que la distancia del centro de masa es la sumatoria del producto entre la masa y la distancia de cada centro de masa particular o cada objeto que tenemos, dividido la sumatoria de las masas totales, ¿no? Acá fíjense que nosotros tenemos M1 por D1, M2 por D2, M3 por D3, M4 por D4. ¿Esas cuáles son? La distancia del centro de masa de cada una de estas pesas, ¿está? O de cilindros. Y M mayor por D0 es la distancia del centro de masa de la barra respecto a la distancia de 0, que va a ser 0, ¿no? Fíjense. ¿Por qué?
mi centro de rotación. ¿No? Entonces llegamos a esta expresión, que es la suma de las masas, del producto de la masa por la distancia de cada cilindro dividido la masa total, considerando la masa de la barra. ¿Está? ¿Hasta ahí me siguen? Tengan en cuenta que acá marcamos D1 como con un circulito, porque este D1 nosotros considerando distancia del centro de masa positivo hacia abajo, porque nuestro centro de masa está ubicado en la parte inferior, donde tenemos la mayor concentración de masa, la distancia de lo que esté por arriba nos va a dar con signo negativo el valor que nosotros miramos. ¿Está? Si ustedes este término lo ponen positivo, estarían referenciando que esta masa en vez de estar acá, está acá abajo. ¿Está? Por lo tanto, la distancia del centro de masa le va a dar mucho más abajo. ¿Hasta ahí me siguen? Fíjense, podemos hacer la prueba. Acá tenemos dos masas arriba y dos masas abajo. Si igualamos las posiciones, fíjense, bueno, el que está de frente ve que no está en equilibrio, ¿no? Pero tampoco ve que esto busca la verticalidad. Ahí está rotando, ¿no? Y no está oscilando. ¿Por qué? Porque el centro de masa está casi coincidente con el centro de rotación. Entonces, si nosotros desfasamos el centro de masa un poco más abajo, fíjense que ya no rota. Entonces, si esta distancia ustedes la toman de forma positiva en vez de negativa, esta pesa en sus cálculos va a significar que está del lado de abajo. Por lo tanto, va a dar aporte a que la distancia del centro de masa sea larga, o se separe aún más del centro de rotación. ¿Está? Bueno, ¿hasta ahí me entendieron? ¿Sí? Lo que vimos recién es el cálculo de la distancia del centro de masa. ¿Está? Ahora lo que vamos a hacer es analizar la varilla y analizar los cilindros, cómo están rotando respecto a mi centro de rotación. Esta presentación se la vamos a subir, pero nosotros la vamos a hacer con dos masas arriba y dos masas abajo. ¿Está? ¿Qué quiere decir? Que D1 y D2 van a ser negativas. ¿Está? Cuando realicen los cálculos. Entonces, bueno, la inercia del libro para una varilla que rota respecto a su centro de masa, que va a ser coincidente con el centro de rotación del conjunto, va a ser un doceavo de la masa por la longitud al cuadrado de la varilla. ¿Está? Vayan anotando los datos. La masa de la varilla son 26,0 gramos y la longitud son 30,0 centímetros. ¿Está? 38,0 centímetros. Bueno, después tenemos los cilindros chicos que tenemos abajo. Ustedes si lo ven, la varilla pasa por el interior del cilindro. ¿Está? Entonces es un cilindro hueco, pero de pared gruesa. ¿Está? Si ustedes buscan la inercia de un cilindro, van a encontrar diferentes inercias. ¿Está? Nosotros el cilindro que tenemos es un cilindro de esta forma, donde el centro de rotación o el eje que está rotando es un eje que pasa por su centro, pero no el centro radial del cilindro, ¿está? Sino un centro horizontal. ¿Está? Entonces, cuando esto rote, va a rotar de esta forma, por lo tanto va a rotar de esta forma. ¿Lo ven? ¿Se lo pueden imaginar? ¿Está? Entonces, la expresión del libro que encontramos que para los cilindros que rotan respecto a un eje que pasa por su centro de forma horizontal, ¿está? No su centro radial,
es un cuarto de la masa por los radios interno y externo al cuadrado, el sumatorio del radio interno y externo al cuadrado. ¿Está? Más un doceavo de la masa por la longitud, que sería el alto del cilindro. ¿Está? Esta la ponemos porque la expresión a veces por ahí es difícil de encontrar. ¿Está? Y presta confusión. Acá el radio interno son 4,0 milímetros, el radio externo son 12,5 milímetros, la masa son 75,2 gramos y la longitud 2,0 centímetros. ¿Está? El L, el alto del cilindro, 2,0 centímetros. ¿Está? ¿Hasta ahí se entendió? Profe, ¿puede repetir los datos? El radio interno son 4,0 centímetros, 4,0 milímetros. El radio externo son 12,5 milímetros. La masa son 75,2 gramos. Y la longitud 2,0 centímetros. ¿Está? ¿Sí? Bueno, entonces lo que vamos, antes habíamos calculado la inercia, acuérdense, acá, la inercia de forma experimental, ¿está? Y la vamos a calcular con la inercia de forma teórica a través de la geometría de nuestro cuerpo, ¿está? La inercia teórica va a ser la inercia de la barra, ¿está? Más 4 veces la inercia de cada cilindro. Más desplazado por Steiner únicamente las inercias de los cilindros. ¿Está? Donde, bueno, acá ya teníamos las dos expresiones que vimos recién. La inercia baricéntrica de la barra es un doceavo de la masa por la longitud y la inercia baricéntrica del cilindro es un cuarto de la masa por los radios al cuadrado, la suma de los radios al cuadrado, más un doceavo de la masa por la longitud al cuadrado. ¿Está? Entonces, esta expresión de la cual nosotros determinamos la inercia teórica la comparamos con la inercia experimental que obtuvimos a través de la oscilación del péndulo. ¿Está? ¿Hasta ahí me siguieron? ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a medir? Esta medición va a aplicar para determinar la inercia de forma experimental. ¿Está? Vamos a tener nuestro periodo de oscilación, o lo vamos a hacer oscilar, vamos a registrar dentro del software, con la interfaz, la oscilación del cuerpo, que va a representar una gráfica de este estilo. ¿Está? Una función senoidal, en donde va a hacer un ciclo y se va a repetir, ¿no? Va a llegar a una posición máxima, posición mínima, posición máxima. ¿Está? Y lo que nosotros vamos a hacer, vamos a tomar los puntos máximos. Acuérdense que en el anterior nosotros estábamos tomando los mínimos. ¿Está? Esto se toma bastante en los exámenes finales y en los test. Se toman los mínimos, ¿en cuál? En la experiencia del péndulo de torsión. Los máximos los tomamos, por ejemplo, en la experiencia del péndulo físico. ¿Qué vamos a graficar acá? La amplitud o el tita positivo, tita negativo, ¿está? O los desplazamientos angulares positivo y negativo de nuestro péndulo. ¿Está? Vamos a tomar un punto de referencia como nuestro tiempo T1 y de ahí vamos a ir a la segunda cresta y tomar el segundo tiempo T2 y el periodo va a ser la diferencia entre ambos, T2 menos T1. Y así sucesivamente vamos a hacer lo mismo que hicimos en la experiencia anterior, tomando lo mismo con la segunda cresta menos el tiempo de la segunda cresta menos el tiempo inicial de referencia que tenemos, dividido 2 y vamos a obtener el periodo de oscilación
oscilación promedio para 2 oscilaciones. ¿Está? Y así sucesivamente hasta tomar 5 periodos de referencia. ¿Está? ¿Hasta ahí se entendió? ¿Está? Bueno, pasamos a explicar un poquito el equipamiento. Tenemos en el centro, vamos a tener un sensor rotacional. ¿Está? ¿Qué es lo que mide el sensor? Mide posición angular en función del tiempo. ¿Está? Sobre el sensor, en el eje del sensor, vamos a tener montado una barra de aluminio cilíndrica y sobre la barra de aluminio vamos a tener 3 cilindros huecos. ¿Está? Ajustados con una pequeña tuerca en el extremo, que son los puntos negros que ustedes ven. Profe, ¿la varilla es hueca o maciza? La varilla, considerada como la calculamos de libro, creo que es hueca, pero no hace la diferencia. ¿Está? En sí, el cilindro, como tiene una gran concentración de masa, está en esa pequeña longitud, y los radios sí son significativos, a nosotros sí nos afecta el cálculo. ¿Está? Para el cálculo estábamos considerando una varilla lisa, ¿está? Sin la geometría cilíndrica, ¿no? Pero bueno, se aproxima bastante. Después vamos a tener, del sensor lo vamos a tener conectado a la interfaz GLX Explorer, y a través de la GLX Explorer a la computadora vamos a tener vinculado el software Cafton para medir posición angular en función del tiempo. Por lo tanto, vamos a medir los tiempos que corresponden a las oscilaciones en los puntos máximos. ¿Está? ¿Hasta ahí se entendió? ¿Sí? Ahí lo acomodamos. La distancia de 1 va a ser 3,0 centímetros. La distancia de 2, perdón, retomamos los valores. La primera distancia de 1 va a ser 8,5 centímetros. Acuérdense, negativo.
La distancia de 2 va a ser 3,0 centímetros negativa igual. ¿Está? La distancia de 3, 12,5 centímetros. Y la distancia de 4, 17,0 centímetros. ¿Está? Las últimas dos positivas. Fíjense que las dos distancias de 3 y de 4 son más de mayor magnitud que las primeras dos. ¿Está? Por lo tanto, el centro de masa nos tendría que quedar del lado de abajo de nuestro sistema. ¿La distancia de cuánto era? La distancia 2, 3,0. Positiva. Negativa. O sea, si querés ponerle positiva, pero ahí la aplicación no la escuchó. Por favor, los que están apoyados en la mesa no la muevan. Si pueden, no se apoyen. ¿Ah? Fíjense, tenemos bastantes valores de la onda. ¿Pueden notar algo? Sí, que va disminuyendo. Va disminuyendo la amplitud, ¿no? Eso significa que el sensor, los rulemanes del sensor tienen rozamiento. Si nosotros lo dejamos indefinidamente, capaz que venimos mañana y está frenado, ¿no? O capaz que en media hora ya se frena. Pero note cómo va disminuyendo la amplitud, pero la frecuencia no tendría que verse afectada. ¿Está? La frecuencia que tenemos para las primeras oscilaciones va a seguir siendo constante. ¿Está? Bueno, fíjense que en la parte inferior yo estoy teniendo mayor cantidad de datos que en el punto medio, ¿no? Fíjense que en algunos puntos el medio no coincide con la posición de reposo, ¿no? La posición vertical. ¿Tá? Esta es la posición vertical, estaríamos en el centro de nuestro eje. Desplazado hacia un costado estaríamos hablando o midiendo las posiciones superior o inferior de nuestra onda senoidal. ¿Está? ¿Por qué? Porque es la amplitud la que estamos midiendo ahí. Estamos midiendo amplitud en función del tiempo. ¿Está? Para que tengan presente que en la experiencia que estamos midiendo acá del péndulo físico, lo que se mide es la posición angular versus tiempo. ¿Está? Después vamos a ver en la otra experiencia del sistema masa-resorte que no vamos a graficar posición angular versus tiempo, vamos a graficar otra magnitud que es proporcional también, que varía en el tiempo. ¿Está? Y por ejemplo, el péndulo de torsión, si bien tenemos desplazamientos angulares, lo que nosotros estamos midiendo es el punto en donde la
el péndulo pasa por la posición de reposo con una determinada velocidad. ¿Está? Bueno, le voy cantando los tiempos. El primer tiempo, 6,800. Segundo tiempo, 7,960. Todo en segundos, ¿no? 9,080. 10,240. 11,400 y 12,520. ¿Tomaron todo el tiempo? El primero, profe, ¿lo puedo repetir? El primer tiempo, 6,800. Segundo tiempo, 7,960. Tercer tiempo, 9,080. Cuarto tiempo, 10,240. Quinto tiempo, 11,400. El sexto tiempo, 12,520. ¿Ahí estamos? ¿Sí? ¿Se entendió la experiencia? Es una